Gracias, Alex. Gracias a Carol Fior también por traernos esas informaciones tan importantes. Y qué felicidad saber que los niños fueron rescatados, que habíamos conversado aquí en semanas anteriores de esa búsqueda que se estaba haciendo exhaustiva en Colombia. Y gracias a Dios, porque señores, los milagros existen. Hay que tener fe, hay que orar y no desmayar. Así que celebramos también nosotros ese reencuentro con su familia y que estén muy bien, que sigan monitoreándolos y que estén muy bien con Dios delante. Y bueno, ahora estamos en la sala de la casa porque vamos a hablar, Samir y yo, con un experto en salud que viene a tratar un tema que es de interés general, porque aunque quizás no tenemos el padecimiento de la diabetes o de la insuficiencia renal, uno no sabe, ¿verdad? Con el paso de los años, con el tiempo, van saliendo ciertas cositas en el cuerpo. Entonces es bueno conocer para saber cómo actuar o cómo prevenir. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Alfredo Polanco, que está con nosotros. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de orientar a la población sobre lo que son estos padecimientos. La diabetes, en primer lugar, y en segundo lugar, una complicación crónica de la diabetes, que es la insuficiencia renal crónica. Y tal y como usted señaló, pues la mayoría de las veces el paciente diabético, primero, no sabe que es diabético. Exacto. O sea, puede el paciente durar 1 año, 5 años, 10 años siendo diabético y sin no saberlo. saberlo. Y por otro lado, una complicación, la más importante, que es la insuficiencia renal crónica. O sea, el paciente puede ser renal crónico y hasta que no le llega la hora de la diálisis, pues el paciente puede permanecer sin darse cuenta. O sea, que ambas entidades clínicas pueden caerle de sorpresa al paciente. Me llama poderosamente la atención que usted dice que se puede padecer silentemente durante tantos años. No hay una alerta en el cuerpo, algo que uno detecte y dice, wow, yo creo que esto es diabetes, déjame ir donde un especialista a hacerme unos análisis. Claro, la diabetes es considerada la enfermedad de las P. Poliuria, mucha orina, polidipsia, el paciente bebe mucha agua, polifagia, el paciente come mucho y pérdida de peso. Pero ¿qué ocurre? El paciente muchas veces, sobre todo el paciente dominicano, puede pasar esto como desapercibido. Sí. Dice, no, es que habitualmente yo orino mucho, es que habitualmente yo tomo mucha agua porque hace mucho calor. Yo como mucho, pero no engordo. O sea, siempre el dominicano trata de darle una justificación. Ese es un buen tip, no engordo. Si no está engordando, es un candidato potencial. Posiblemente sea un diabético. Yo entonces salgo del cuadro. Entonces, no. Yo como y engordo. Y yo. Gracias a Dios entonces, en este caso. ¿Qué ocurre? Que a ese paciente se le hace unos análisis de rutina, entonces tenemos una glicemia, qué sé yo, en 130. Cuando el paciente va, le presenta los análisis al médico de cabecera, el médico le dice, tiene que completar las analíticas con una hemoglobina glicosilada, glucosa en ayuno y postprandial o una curva de tolerancia oral a la glucosa. Simplemente el paciente no se lo hace, porque dijo, bueno, la glicemia o azúcar en sangre me salió un poquito alta. En esto pasa 1 año, 2 años, 3 años, y el paciente cuando a los 4 o 5 años, después de este evento, se hacen los análisis, pues tenía 400 de glicemia. Wow. Entonces ya ahí el paciente dice, indudablemente, soy diabético. Pues el paciente posiblemente inicie un tratamiento para la diabetes, pero muchos pacientes después de los 2 o 3 meses que están controlados, que están compensados, suspenden los medicamentos para la diabetes. ¿Qué ocurre? Porque ya se siente mejor. Se siente mejor y él ha llevado un régimen de dieta, ejercicio, mucha actividad física y lógicamente se hacen los análisis, la glicemia está alrededor de 150, 180, cree que eso no le está haciendo daño, pero ese nivel de glicemia le va conllevando daño a nivel de los riñones, a nivel de los ojos, por eso usted va a ver la gran cantidad de pacientes con retinopatía diabética, es decir, quedan ciegos por la diabetes, van a tener neuropatía diabética, el denominado pie diabético, y luego van a tener lo que es la nefropatía diabética, o sea que sí le está provocando daño esos niveles de glicemia a ese paciente de manera silenciosa y el paciente no se da cuenta. Insuficiencia renal y diabetes, ¿cuál de las dos más complicadas? Me imagino que juntas son una bomba de tiempo. Pues claro que sí. La diabetes generalmente es la enfermedad que conlleva que el paciente tenga insuficiencia renal crónica. De hecho, en el 2020, en el año de la pandemia, el 44.4% de todos los pacientes que llegaron, que requirieron terapia de reemplazo renal en Estados Unidos, es decir, hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal, la causa fue la diabetes. O
sea, casi el 50%. De manera que es alarmante la cantidad de pacientes con diabetes que conllevan a insuficiencia renal crónica y que lamentablemente se van a dar cuenta cuando ya les corresponde terapia de diálisis. Ahora bien, hay métodos que nosotros como médicos, o sea, podemos indicarle estudios, análisis al paciente y podemos determinar incluso hasta 10 años antes de que el paciente llegue a diálisis que ya ese paciente tiene un daño renal que va a ser progresivo, pero que nosotros, utilizando medicamentos modernos que existen actualmente, podemos enlentecer, retrasar y en algunos casos hasta evitar de que el paciente llegue a diálisis. Ahora bien, si ese paciente continúa con su mismo estilo de vida, no usando los medicamentos que le prescribe el médico, irremisiblemente que ese paciente va a caer en diálisis. ¿Se puede revertir? Muy buena pregunta, excelente. Se puede revertir en algunos casos, se puede enlentecer en la mayoría de los casos, o sea, se puede retrasar siempre y cuando el paciente lleve los medicamentos del lugar. Y lo primero es mantener un control estricto de la glicemia y un control estricto de lo que es la presión de filtración del riñón. O sea, en el riñón hay un aumento de la presión de filtración que nosotros le indicamos medicamentos, aunque el paciente tenga 25 años y el paciente no sea hipertenso, pues dosis mínima de medicamentos antihipertensivos, como son un grupo de medicamentos inhibidores de la ECA o ARA12, lo damos al paciente y con esto logramos disminuir la proteinuria. Actualmente hay otros nuevos medicamentos que desde el año 2020, que fueron autorizados por la FDA en el año 2021, que son antagonistas de la aldosterona, que disminuyen lo que es la fibrosis, la necrosis en el riñón y por tanto enlentecen la progresión de insuficiencia renal crónica en este paciente diabético. De modo que tenemos muchas alternativas terapéuticas que si el paciente acude al nefrólogo, pues va a enlentecer esta progresión. Ahora bien, si él continúa sin cambio del estilo de vida, sin los medicamentos, pues es un paciente que va a llegar a diálisis. Regularmente uno acude a un nefrólogo o a un especialista en general cuando siente ya un padecimiento. Pero ¿qué podemos hacer para prevenir, incluir cada qué tiempo, por ejemplo, una visita al nefrólogo? Aunque es importante esa pregunta. Por ejemplo, todo paciente diabético por lo menos una vez al año debe de hacerse lo que es la determinación de albuminuria en orina de 24 horas. Que eso te lo va a indicar tu diabetólogo, tu endocrinólogo, etcétera. Tu médico familiar, el que te esté llevando la diabetes. Ahora bien, cuando ese nivel de albuminuria sobrepasa los niveles normales, que es por debajo de 30 miligramos en orina de 24 horas, ojo, es un aviso. Ya ese paciente obligatoriamente tiene que utilizar los servicios del nefrólogo. Ese paciente no tiene ninguna sintomatología clínica. Es un paciente que muchas veces lo único que refiere es que tiene una orina con un poco de espuma, orina espumosa. Algunos pacientes refieren que puede ser por los detergentes de su casa, siempre hay una justificación. Sin embargo, esa orina espumosa es el principal indicativo de que tus riñones están trabajando mal. ¿Por qué? Porque están dejando escapar una proteína que no debe de dejarse escapar por el riñón. Indica que ese filtro que nosotros tenemos del riñón se está dañando. No da ninguna sintomatología. Luego el paciente continúa eliminando más proteínas y puede llegar incluso a eliminar 3.000 miligramos, 4.000, 5.000 miligramos. Entonces es un paciente que ya tiene un daño terrible en los riñones y es un paciente ya que está, o sea, la insuficiencia renal crónica, estadio 5, le está tocando a la puerta, le está diciendo ya estoy requiriendo terapia de diálisis. Por eso es que hay que estar muy pendiente a cada detalle, porque el cuerpo habla. Claro. Lo que pasa es que a veces no le hacemos caso. O no conocemos y es muy las tarde, señales. o no conocemos exactamente lo que está sucediendo. ¿Qué podemos hacer desde la casa, por ejemplo, para también cuidarnos en lo que comemos, en lo que tomamos? ¿Qué suplementos quizás se pueden usar? Sí, lo más importante para la prevención de la enfermedad renal crónica es la hidratación. Eso siempre nosotros vamos a recomendar. Por ejemplo, en épocas no como esta, porque estamos en una época bastante calurosa, Muy calurosa. se recomiendan por lo menos 2 litros de agua cada 24 horas. Ahora, en esta época, donde las temperaturas sobrepasan los 35 grados y se dice que dentro de 2 o 3 semanas sobrepasarán posiblemente los 40 grados centígrados, nosotros necesitaríamos por lo menos 3 litros de agua. ¿Por qué? Nuestro cuerpo es agua. O sea, el 60% de mi cuerpo es agua. El 50% de tu cuerpo como dama es agua. ¿Qué indica eso?
que nosotros necesitamos reponer cada día una gran cantidad de agua y eso se logra solamente tomando. Si usted no toma agua, usted no va a orinar. Si usted no orina, usted no va a limpiar su cuerpo de los tóxicos que se producen cada día. O sea que lo más importante es el agua. Si usted es diabético, control estricto de la diabetes, que es bastante importante. Si es hipertenso, que también es la segunda enfermedad que con mayor frecuencia daña los riñones, pues usted debe de controlar mantener un control estricto de la tensión arterial y posiblemente con estas medidas usted le esté haciendo un gran favor a su cuerpo, un gran favor a sus riñones. Importante. Bueno, sí, vamos a mantener los controles en la salud. Señores, no nos descuidemos, no dejemos pasar cualquier sintomatología como algo normal o vamos a esperar, vamos a dejarlo para después. No, la salud no espera. Me metió en miedo el doctor. Voy a venir con mis 3 litros de agua, con las horas señaladas de tomarla. Te voy a denunciar aquí con el doctor, que a él no le gusta tomar mucha agua, Detesto doctor. ¿Qué tomar podemos agua, hacer doctor, con es un ese tipo de ejercicio pacientes? mental que tengo que hacer todos los días. Sí, muchos pacientes, por ejemplo, en época de pandemia se acostumbraron a tomar agua. ¿Por qué? Porque compraban sus fardos de agua. Entonces yo les recomendaba a muchos de mis pacientes, bueno, pues simplemente con el hecho de que tú te tomes 4 botellitas de agua, te estás tomando 2 litros de agua. Ya. Ay, mire, es más fácil calcularlo Claro, así. es más fácil calcularlo. Generalmente yo lo que hago es eso, me tomo mínimo 6 botellitas de agua. ¿Por qué? Porque necesito mantener un cuerpo bastante hidratado. Entonces, de esta forma, estoy eliminando muchos tóxicos, estamos evitando lo que son las infecciones de vía urinaria, ya que cuando usted tiene una infección de vía urinaria y usted ingiere grandes cantidades de líquidos, una gran cantidad de bacterias o gérmenes se van a eliminar cada vez que usted orina. O sea que, como quiera que sea, una buena salud renal depende de una buena hidratación. Ya tengo mi programación, una botellita en la mañana, otra al mediodía, otra en la tarde, otra en la noche. ¿Tú Y ves cumplí qué mi cuota. fácil? Ya, ready. Ay, muchas gracias, doctor. doctor, por estar con nosotros esta mañana. Bueno, esperamos que esta información le haya sido de beneficio para la mayoría de las personas que están en sintonía con este importantísimo programa. Gracias, doctor. Quien toma mucha agua porque tiene esa piel muy lozana, modelo al fin, es Marta, con quien pasamos en este momento en el desayunado.